Capítulo 18 tiene que ver con los complejos de los metales de transición. Al principio suena muy como materia muy seca, pero la realidad es que hay complejos de metales de transición en cada célula o casi cada célula en su cuerpo. Y no, sí, en cada célula de su cuerpo, en su sangre, la razón que podemos transportar oxígeno, dióxido de carbono por la sangre es por el complejo de metal que se llama hemoglobina, que es un tipo de porfirina. Y también vamos a aprovechar de ese tema para aprender un poco más de la formación de colores y por qué podemos tener unos colores muy brillantes, por ejemplo, en la pintura y en otros productos de la vida diaria. Como siempre, si ustedes quieren realizar más práctica, va a encontrar problemas al final del capítulo en el texto de química inorgánica descriptiva. Quiero enfatizar que esos en particular son preguntas muy interesantes o muy útiles para practicar el contenido de este capítulo, pero ustedes no tengan que entregar esos problemas. Ese no es una tarea, no es un requisito para el curso. Pueden realizarlo y cualquier duda me avisa durante horas de consulta, ¿verdad? Entonces, primero debemos saber cuáles son los metales de transición. Entonces, encontramos ese grupo aquí en negro. Esos son los elementos que están conocidos como metales de transición. Ellos tengan propiedades de formar complejos fácilmente con varios ligandos. Entonces, vamos a definir la definición entre un complejo y otros compuestos que hemos estudiado. Lo que tenemos en un complejo es el metal en el centro y este metal puede ser neutro o con carga. Y dado que es un metal, siempre vamos a tener carga positiva. Y notamos que alrededor del metal tenemos algunos ligandos. Los ligandos son moléculas o iones que son bases de Lewis. ¿Alguien puede recordarme la definición de una base de Lewis? ¿Qué es una base de Lewis? Es una sustancia que recibe un par de protones. Esta definición es correcto para una base de Bronsted-Lowry. Sería que puede donar Electrones. Entonces en vez de si una base de Bronsted-Lowry recibe protones, la base de Lewis dona electrones. Entonces, esos ligandos aquí alrededor del metal, en este caso podemos notar algunos ejemplos de moléculas y esas moléculas tengan al menos un par libre de electrones no enlazados, típicamente no enlazados, aunque siempre la naturaleza hace un montón de cosas interesantes, muy complicados. Entonces es posible también donar electrones pi, electrones enlazados en un enlace pi, pero típicamente son electrones no enlazados. Y esos electrones están donados hacia el metal. Y el enlace resultante, el enlace formado entre el metal y el ligando es relativamente débil. Entonces, no es tan fuerte como un enlace covalente. Se ve
como un enlace covalente, pero en realidad no es tan fuerte. Okay. Un poco difícil leer este, ¿verdad? Si lo pongo el texto ahí al fondo, ustedes no pueden leerlo, ¿verdad? No, profe, tapa las otras letras. Sí. Ok, voy a hacer ese más chiquita. Y, ups, ahora sí. Sí. Ok, bien. Lo que nosotros vamos a ver en este curso, como siempre, estamos en fundamentos de química inorgánica. Entonces vamos a limitar la lista de ligandos que vamos a estudiar y vamos a limitar la cantidad de complejos que vamos a estudiar, algunos que son más regulares. ¿Okay? Entonces, siempre en la ciencia empezamos con simplificaciones y con este aumentamos el entendimiento. Con el modelo simplificado podemos explicar ciertos fenómenos en ciertas situaciones y cuando lo entendemos bien podemos mover a un modelo más complejo pero más cerca a la realidad para explicar los fenómenos en situaciones más amplias. ¿Okay? Ok. Si tenemos una nueva clase de compuestos, necesitamos nomenclatura, porque claro que sí, no queremos pasar la vida diciendo este. Entonces tenemos que nombrarlo. Entonces, recordamos de química general que en general la fórmula está escrita como catión y después el anión, por ejemplo, NaCl. Y el nombre es el anión de catión, cloruro de sodio. ¿Okay? Entonces recordamos. Y vamos a tener en general NaCl en la fórmula y por lo tanto el nombre es cloruro de sodio. Entonces hay que intercambiar la posición del catión y anión entre la fórmula y el nombre. Ahora, cuando estamos estudiando el complejo, debemos notar que es posible que el complejo es el catión o el anión. ¿Okay? Entonces vamos a ver al principio cómo nombrar el complejo, porque vamos a tener, por ejemplo, nombre del complejo de amonio o cloruro de nombre del complejo. Depende si el complejo es el catión o el anión. Ok, entonces en el complejo, en la forma, los ligantes son los aniones que escriben antes de los que son neutros. Okay, entonces vamos a poner en el fórmula ligantes que tienen carga negativa antes de ligantes que tengan carga, que no tengan carga. Okay. Entonces, si tenemos cloruro como ligante o ligante, este va primero antes del agua. En el nombre vamos a escribir los ligantes en el orden alfabético. Siempre. Cuando tenemos varios ligantes del mismo tipo, vamos a utilizar el prefijo di, tri, etcétera, para notar la cantidad de ligantes de agua o ligantes de hidróxido. Okay. Cuando hay varios ligantes y los nombres ya contienen prefijos numéricos, por ejemplo, ese es un ligante muy común, el 1,2-diaminoetano.
vamos a utilizar prefijos de bis, tris y tetraquis, porque no queremos nombrarlo di-1,2-diaminoetano. Entonces, si tenemos dos de esos ligantes, vamos a nombrarlo el bis 1,2-diaminoetano. Para indicarles qué es la estructura de este. Este compuesto aquí aparece así. Ok, 1,2-diaminoetano. Etano tiene 2 carbonos. En química orgánica utilizamos una línea para representar que hay 2 carbonos. Y en carbono 1 y en carbono 2 tenemos el grupo amino. Entonces voy a poner aquí H2N. No está escribiendo muy bien. O NH2. Ese es el grupo amino. Notamos que el grupo amino, cuando es neutro, tiene 2 electrones no enlazados. Entonces, esos electrones no enlazados son las partes que van a funcionar como ligante y ellos donan hacia el metal en el centro. Entonces, si yo voy a tener un complejo que contiene 2 de esos, por ejemplo, tengo mi metal y voy a poner he hecho mal. Ok. ¿Cómo quiero hacer este? 1, 2. Y aquí. ¿Ustedes han visto esta notación con la línea tachada y el triángulo? Las cuñas. Uh-huh. Sí, en Entonces, química orgánica. muy bien. Entonces, alrededor del metal, ¿cuál es la geometría molecular? Tetraédrica. Muy bien. Entonces, es tetraédrica. Podemos notar que este nitrógeno aquí y ese nitrógeno aquí están en el plano de la página. Y ese nitrógeno está entrando a la página y ese nitrógeno está saliendo. Bien. Entonces, ¿cómo vamos a nombrar este? Tenemos 2 de esos ligantes. Entonces, vamos a nombrarlo bis 1,2-diaminoetano. Este aquí. Ok. Vamos a ver más ejemplos ahora. Entonces, con los otros ligantes, tenemos una nomenclatura sistemática. Cualquier anión que termina con uro, ito, ido, vamos a cambiar esas terminaciones a o. Entonces, si tenemos un anión de cloruro, como ligante se llama cloro. Yoduro se llama yodo. Cianuro se convierte en ciano. Hidróxido termina en ido. Ahora es hidroxo. Quitamos el ido y pasamos o. El ion nitrito ahora se llama nitro.
Y también tenemos algunos nombres especiales. El agua, cuando es un ligante, se llama aquo. Amoníaco, cuando es un ligante, se llama amino. Monóxido de carbono se llama carbonilo. ¿Okay? Ustedes pueden nombrarlo con el nombre completo 1,2-diaminoetano o, dado que somos perezosos y es un nombre muy largo, podemos utilizar la abreviación EN. EN. ¿Okay? Y eso es opcional. Es una abreviación. ¿Cómo estamos? Yo sí voy entendiendo. Bien. Entonces, eso es algo, como siempre, que debemos practicar. Entonces, aquí tenemos la fórmula de varios complejos. El complejo total es neutro o un catión. ¿Okay? Vamos a notar en la fórmula, el complejo se encuentra dentro corchetes. ¿Okay? Está muy dentro. Entonces, este primer ejemplo, solo tenemos un complejo. Recordamos cuando un metal de transición tiene una carga, notamos la carga con números romanos en paréntesis después del nombre del metal. Entonces ahora, para nombrar este, recordamos o podemos identificar los ligantes. Entonces tenemos tricloro ahí y también tenemos triamino, ¿verdad? Ese es el tricloro, ese es el triamino. Cuando escribo el nombre, voy a poner los ligantes en orden alfabético. Entonces, amino va antes que cloro. Entonces, voy a escribir aquí en una sola palabra demasiado larga. Triamino. Tricloro. ¿Cuál es el metal? Es el cobalto 3. ¿Cómo es posible que sé que es el cobalto 3? Yo sé que es el cobalto 3 porque amino es neutro. Cloro, ese es un cloruro. Entonces tengo 3 cargas negativas y la carga total es neutro. Entonces ese debe ser cobalto 3. ¿Preguntas para ese primer ejemplo? Yo ese sí lo comprendo bien. Lo que tengo una pregunta es con respecto a elementos que en inglés o español empiezan diferentes, como yo, que en inglés empieza con I y en español empieza con Y. Entonces, ahí, ¿cuál letra considero si tuviera algún complejo con yodo? Vamos a utilizar la escritura español. Ok, de acuerdo. Gracias por la pregunta. Ok, ahora notamos que los corchetes, este color, dentro de los corchetes tenemos el complejo. Fuera de los corchetes tenemos un anión. Entonces, en este caso, mi complejo es un catión. Entonces, voy a tener cloruro de y el nombre del complejo. Entonces, vamos a poner aquí cloruro de.
Recordamos que dado que este cloruro se encuentra fuera de los corchetes, no es parte del complejo. El complejo es un catión y este cloruro está aquí para balancear la carga. Vamos a nombrar el complejo. Yo veo aquí que hay 6 amoníacos. Entonces, amoníaco se llama amino. Y 6 es hexa. Entonces, mis ligantes son hexaamino. ¿Ok? Parece muy raro. De verdad, yo pienso que es un artefacto de alemán. Hace 100 años y hace 200 años, los mejores químicos fueron de Alemania y hablaron alemán. Y si ustedes estudian el idioma alemán, ellos les encanta formar nuevos nombres o palabras por unir 2, 3, 4 palabras para describir el objeto, ¿verdad? Entonces, si ellos hagan un tanque, ellos no van a inventar un nuevo palabra corto, tanque, como en la guerra. Ellos van a llamarlo en una sola palabra, sin espacios, una máquina muy grande que puede subir cualquier cosa y tiene una arma fuerte. Un nombre muy largo. Entonces, cuando ellos estaban estudiando la química y descubriendo un montón de cosas, incluyendo la formación de complejos, ellos inventaron el sistema de nomenclatura, y por eso tenemos nombres muy grandes. Entonces, ese es cloruro de hexaamino, con los 2 A's unidos, lo siento. Y ahora el nombre del metal, cobalto, y en este caso es cobalto 3. ¿Cómo es posible que sea ese cobalto 3? Bueno, este grupo amino es neutro. Hay 3 cloruros, entonces 3 cargas negativas, debo tener 3 cargas positivas aquí. Bien, otra vez voy a seguir abajo. Yo noto la posición de los corchetes. Aquí, este es mi complejo. Y afuera de los corchetes tengo un anión. Entonces, para nombrar esta sustancia, voy a empezar. Este es cianuro D. Y ahora voy a nombrar mi complejo. Para nombrar el complejo, mi consejo es primero identifique los ligantes. Entonces, tengo 2, entonces dicloro. Porque cloruro, cuando es un ligante, se identifica como cloro, el uro termina en O. Y yo veo que hay 4 grupos de amoníaco. Entonces 4 es tetra. Amoníaco termina o convierte en amino. Notamos en la fórmula, yo tengo el ligante con carga negativa primero y después el ligante neutro en el complejo. Pero en el nombre voy a ponerlo en el orden alfabético. Entonces es cianuro de tetraamino, dicloro, y yo tengo cobalto, es el metal, y debo identificar su carga. Ok, yo tengo un total de 1, 2 y 3 cosas con carga negativa. En total, este compuesto es neutro, entonces otra vez yo tengo cobalto 3.
¿Cómo estamos? Bien, profe. Ok. Entonces, entre el tercer ejemplo y el cuarto ejemplo, tenemos las mismas sustancias, ¿verdad? Es una combinación de cobalto, cloruro, amoníaco y cianuro. Pero ahora vamos a cambiar cuál sustancia se encuentra dentro del complejo y cuál se encuentra fuera del complejo. Entonces, en este ejemplo, este es el cloruro D, porque es el cloruro que se encuentra fuera de los corchetes. Y dentro de los corchetes yo tengo 2 cianuros. Entonces voy a llamarlo diciano. Notamos que este tiene carga negativa, entonces va primero en la fórmula. Y tengo tetraamino, porque tengo 4 amoníacos dentro de los corchetes. Y el amoníaco o el grupo amino es neutro, entonces va segundo en la fórmula. En el nombre aquí, voy a nombrarlo amino va antes que ciano, entonces tetraamino diciano, el metal es cobalto y su carga es 3, por la misma razón que antes. Ahora, último ejemplo. Yo veo en el exterior este es el Hidróxido. anión, el hidróxido, muy bien. Vamos a nombrarlo hidroxo D. Y este ligante que se ve N y hay 3 de este. N es el 1,2-diamino etano. Entonces no voy a nombrarlo tris, sino tris. Entonces ese es el tris 1,2-diamino etano. Okay. Entonces el nombre aquí, después de un espacio, hidroxo de tris 1,2-diamino etano. Mi metal ahora, con cuidado, noto que es Cu, entonces cobre, y debo identificar la carga. El 1,2-diaminoetano es un ligante neutro. Solo tengo un anión de hidróxido o hidroxo. Entonces, mi metal de cobre es cobre 1. ¿Preguntas? Profe, no me quedó claro por qué uno. No era neutro. Sí, en total, todo esta sustancia es neutro, ¿verdad? Sabemos que el grupo hidroxo aquí tiene carga -1. Sí. Entonces, si el grupo 1,2-diaminoetano es neutro, para balancear la carga -1 aquí, el cobre debe ser +1. Ok, entonces a pesar de que, digamos, ya esté todas las cargas balanceadas, siempre pongo 1. En este caso, sí. Vamos a hacer otro ejemplo. Vamos a hacer, me gusta esta pregunta. Vamos a hacer este.
dentro del corchete, CU, lo siento, pero no puedo poner, no, bueno, voy a poner un espacio. Ok, corchete, y ahora paréntesis, OH, y voy a poner los subíndices, voy a tener 3 de esos, y voy a tener 2 de esos. Ok, ahora vamos a nombrar este. ¿Cuál es la parte del anión? Es hidroxo. Entonces, hidroxo de, y ahora vamos a nombrar el complejo, espacio, es tris, 1, 2, diamino, etano, ese es el ligante, y hay 3 de esos ligantes, entonces tris. El metal es cobre, y ahora yo veo que hay 2 grupos del hidróxido, cada uno con carga -1. El diaminoetano son neutro, entonces este cobre debe ser 2. 2. Muy bien. Sí, me quedó mucho más claro, profe. Gracias. Con mucho gusto, gracias por la pregunta. Y yo veo con horror que hacía falta ese dijeron, debe ser hierro 3, ¿verdad? Ay, lo siento. Muy bien, gracias por la pregunta. Ahora, ¿todos tengan sus notas? Para que pueda borrar. Bien. Listo, profe. Bien. Ahora tenemos otros ejemplos en que el complejo es un anión. Ok. Cuando el complejo es un anión, cualquier terminación de o, io, eno o eso, ahora va a terminar en ato. Entonces, cobalto es cobaltato, cromo es cromato, tungsteno es tungstato. ¿Ok? Entonces, lamento decir que el nombre de algunos aniones se deriva del nombre antiguo en latín del elemento. Entonces, hierro llamamos ferrato. Pero ese es fácil recordar porque el símbolo de hierro es Fe. Es Fe de ferros. ¿Okay? Plata es argenata o argenato, perdón. Por eso, podemos recordar, Argentina es el país de la plata. Argentina, argenato. O en este caso, argento era el nombre original en latín de plata. Entonces, vamos a utilizar argentato cuando tenemos el complejo con carga total negativa. ¿Okay? Cobre, cuprato. Cu es el símbolo de cobre, cuprato. Oro, aurato. Entonces, otra vez, ¿por qué el símbolo de oro es Au? Es por el nombre en latín. Níquel es nicolato. Y eso es porque si lo llamamos niquelatos, se llama, el nombre es demasiado parecido a quelato. ¿Ok? Entonces, en este caso, podemos notar
que ahora los corchetes están aquí y la parte exterior de los corchetes es primero y ese es un catión. ¿Okay? Entonces, si la fórmula es catión y después anión, el nombre es anión de catión. Entonces aquí vamos a nombrar, primero voy a identificar que tenemos tetracloro, ¿verdad? Y siento. Tetracloro. Tengo el cobre, entonces voy a nombrarlo cuprato. Ese es el nombre del complejo. Y después ponemos de sodio. Ustedes pueden ver la parte superior, o inferior, perdón, de la pantalla. Es que ya que estamos trabajando en Zoom, tal vez no cabe bien. Este más hacia arriba. Ok. Ok, entonces ahora estamos aquí con el nombre. ¿Qué nos hace falta en este primer ejemplo? El cobre tiene varias cargas, entonces debemos identificar cuál es la carga del cobre aquí. Y es como una rompecabezas. Ok, yo veo 4 cargas negativas de los cloruros. Yo veo 2 cargas positivas del sodio y en total la carga es neutro. Entonces, este debe ser el cobre 4. Ok, si es cobre 4, voy a tener más 4, menos 4 y más 2 para una carga total más 2. Pero debe ser una carga total, neutro. Tengo más 2, menos 4. Sería 6. Este me da menos 2, ¿verdad? Más 2, menos 4. Es menos 2. Para balancear el menos 2, el cobre debe ser más 2. Ok. Vamos a hacer otra vez otro ejemplo. Notamos aquí. Ese es el complejo que voy a nombrar. Tengo algunos ligantes. Tengo tetracloro. Y también tengo diamino. Esos son mis ligantes. Y el cobalto va a cobaltato. ¿Ok? Ahora voy a ponerlo en el orden correcto.
El orden correcto en el nombre es alfabético. Entonces voy diamino. Misma palabra. Tetracloro. Cobaltato. ¿Cuál es la carga? Bueno, ¿quieren hacer carga ahora o después? Al final, pues, Al final, ok. Entonces, ese es el nombre. Ya casi listo. Ahora vamos a poner D. El catión. Entonces ponemos aquí D amonio. El cobalto, que ahora se llama cobaltato por ser parte de un anión, debe tener una carga específica, porque sabemos que el cobalto trae carga 1, carga 2, puede ser otros también. Entonces vamos a ver qué es. Tengo el amoníaco, como ligante se llama amino y es neutro. Tengo 4 cloruros, que son cloro cuando son ligantes. Entonces ese es menos 4. El amonio es más 1. Entonces menos 4 más 1 me da menos 3. Entonces, dado que en total esta sal es neutro, es porque el cobalto es positivo 3. ¿Preguntas? Ok. Entonces, aquí tenemos una práctica. Si está dado la fórmula, por favor escribir el nombre. Si está dado el nombre, por favor escribir la fórmula. Voy a darles unos minutos para trabajar en este. Me avisa por cualquier cosa.